Es una mañana especial, estamos llegando al final de esta serie. El reino de Dios no se vive solo. No sé tú, pero yo he disfrutado mucho poder estudiar para poder compartir lo que Dios tiene que decirnos en su palabra acerca de este tema. De que el reino de Dios no es un reino en el que nosotros llegamos a cumplir nuestros objetivos y ya estamos, ya que no necesitamos a nadie más, ni nadie nos necesita más, sino que en toda la palabra, en toda la escritura, podemos ver cómo Dios, cada una de las cosas que nos da, que nos provee, es para que nosotros podamos compartirlas en su reino. Y dentro de su reino, tú y yo podamos ser edificados. Nosotros no somos edificados fuera de su reino con los objetivos y las cosas que nosotros logramos, sino que en su reino nosotros vivimos con lo que Él nos ha dado. Y el reino de Dios no se vive solo. Si cada bendición por la que tú estás pidiendo para ti, para llenarte, para darte confianza, para darte seguridad, cada una de esas cosas que Dios te ha dado hasta hoy, no han sido simplemente para ti y para mí, han sido para que tú y yo podamos ser parte en su reino y que las personas que están a nuestro alrededor también se beneficien de lo que tú y yo hemos recibido a través de Jesús. Y en esta mañana quiero leerles un pasaje porque el tema me encanta. Y hay personas que piensan que la palabra encantar es como hechicería y esas cosas. Nosotros encantar en el idioma cubano, en el idioma español, en el idioma latino, en el idioma colombiano, en el idioma venezolano, es una palabra que dice me gusta por encima de otras cosas. No me gusta normalmente, sino que me gusta mucho más. Y ya verán por qué. La palabra la escritura se encuentra en Gálatas, capítulo 4, versículo 1, dice: pero también digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Puedes decir conmigo, Padre? Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción. ¿Puede decir la palabra adopción? De hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y el tema del mensaje de hoy es: somos una comunidad de hijos de Dios. Yo quisiera decirte, somos una comunidad de metodistas, de bautistas, de católicos, pero la verdad, la realidad es que la Escritura nos está diciendo que somos más que cualquier denominación. Que somos más que lo que cualquier hombre puede poner como un cartelito encima de una iglesia o encima de una denominación. Tú y yo somos más que eso. Tú y yo somos hijos de Dios. Cuando te pregunten en la calle, ¿tú eres bautista? Algunos dirán que sí. ¿Tú eres metodista? Algunos dirán que sí. ¿Tú eres católico? Algunos dirán que sí. Pero tú y yo entendemos que cuando nos preguntan, puedo hacer cualquier cosa de esa, pero si no soy hijo de Dios no es suficiente. Cuando te pregunten en la calle si tú eres esto o eres lo otro, lo que tú y yo debemos decir y contestarle a las personas: yo soy un hijo de Dios. ¿Qué tú eres? Tú eres un hijo de Dios. ¿Y en qué comunidad tú te reúnes? Yo me reúno no en la iglesia bautista, metodista, católica. Yo me reúno en la iglesia de los hijos de Dios. En la comunidad de hijos de Dios. Podemos orar por un segundo. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias. Porque no solamente somos hijos, sino que tú eres nuestro Padre. Tú nos atiendes, nos defiendes. Tú nos guías, tú nos escuchas. Tú estás con nosotros desde ahora y para siempre. Tú tienes prevista cada una de las cosas que nos suceden y tienes todo calculado. Y nos dejas aún así que nosotros tomemos nuestras decisiones. Cuán bueno eres, papá. Te rogamos que en esta hora tu palabra hable a nuestros corazones y nuestra mente sea transformada de una manera que nuestra vida
pueda ser impactada y pueda impactar a otros. No solamente queremos salir de aquí edificados y sintiéndonos un poco mejor y emocionados, sino que queremos salir de aquí, Señor, con un corazón dispuesto a impactar este mundo como los hijos de Dios están llamados a hacerlo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia, tus hijos, dicen amén y amén. Muchas veces en mi vida he escuchado esta frase y seguramente tú también. La frase es que para ser papá o para ser padre no hay un manual. No existe un librito. Y muchas veces tratamos de buscar algo que nos guíe, que nos enseñe, que nos haga tratar de ser el padre que queremos ser. Hace una semana celebrábamos el Día de los Padres y me ponía a pensar en esto. Porque la verdad es que hay padres que he visto que se exceden, hay padres que son mejor que los mejores. Y estos padres tampoco han tenido un librito, tampoco han tenido un manual. Me imagino simplemente que ellos mismos han creado su propio manual con valores, con cosas que han aprendido y lo han hecho bien. Y hace unos días, precisamente, veía una entrevista que le hacían a un joven. Y a este joven le preguntaban ciertas cosas, pero llegó un momento en que le tocaron algo bien sensible a su corazón. Y la cosa es que él va a ser papá dentro de no muchos días. Y le dijeron, ¿y cómo te estás preparando para ser el mejor padre que tu hija pudiera tener? Y él dijo, la verdad es que he tratado de estudiar y no he encontrado nada. Es difícil ser papá, es difícil tratar de ser el mejor. Yo nunca he sido padre y no sé cómo hacerlo. Pero una cosa sí sé. He sido hijo. Y todos nosotros hemos sido hijos. Y como hijos hemos tenido la oportunidad de ver cómo actúan, qué hacen nuestros padres. Y algunas cosas las hacen muy bien y algunas cosas las hacen no tan bien, pero con la mejor intención. Y como yo he sido hijo, le decía a él al que lo estaba entrevistando, yo he podido ver de mis padres cómo puedo ser un mejor padre. De mis padres cómo puedo hacer mejor. Mi manual para ser padre es tratar de ser un mejor hijo para poder notar y discernir lo que mis padres hacen correctamente y yo poder retener lo bueno y desechar lo malo y escribir mi propio manual. Pero la única manera que veo es tratando de ser el mejor hijo que yo pueda ser. Porque tratando de ser un buen hijo, se puede aprender a ser un mejor padre. Y me ponía a pensar en esto y yo decía, es cierto. Muchos de nosotros estamos tratando de averiguar, de pensar, nosotros hubiéramos agradecido que en vez de tantas clases de cívica o matemática, por lo menos cada año de los que estudiamos en la escuela nos hubieran enseñado una clase para ser padres, para ser mejores madres, para ser mejores abuelos, abuelas, para ser mejores tíos. Nos hubiésemos preparado, hubiésemos tomado algunas notas. Si nos hubiésemos preparado para ser padres como nos hemos preparado para ser contadores, físicos, financistas, médicos, doctores, creo que la sociedad estuviera un poquito mejor. Porque hay muchos médicos, hay muchos doctores, hay muchos contadores, hay muchos incluso pastores y líderes en nuestras iglesias que no saben cómo ser buenos padres. Y muchas veces incluso ponen el ministerio por encima de la paternidad. Muchas veces se abstraen tanto en el trabajo y las tareas que no saben discernir y darle y administrar correctamente el tiempo que ellos tienen para poder dárselo a sus hijos. Y entonces tienen una congregación muy linda y muy grande y unos cristianos que adoran hermosísimamente al Señor cada domingo, mientras que en su casa sus hijos están huérfanos de un padre. Y me ponía a pensar esto, ¿cómo nosotros podemos tratar de ser buenos padres cuando la gente lo que espera de un padre es lo máximo? Son las expectativas que tiene la sociedad de los padres. Es una expectativa altísima. Y cuando digo padres, también digo madres. Digo abuelos, digo tíos, digo hermanos. Son las expectativas que tiene la gente de la iglesia, donde nos llamamos hermanos. Es muy grande. Y muchas veces lo que atenta y lo que nos da directamente y nos causa tanta inseguridad en nuestras vidas es precisamente esto.
que como padres, como hijos, como hermanos, como tíos, tratamos de ser perfectos. Tratamos de tener las respuestas correctas en todo momento. Tratamos de tener y discernir y hacer todo lo que correctamente la sociedad piensa que debemos hacer, y los padres no se pueden equivocar. Los padres no pueden cometer errores. Las madres no pueden hacer cosas que no están bien. Y nos ponemos una carga sobre nosotros tratando de hacer todo bien, todo bien, todo bien, que se nos hace imposible ser padres. Se nos hace imposible ser buenas madres, se nos hace imposible ser buenos abuelos. De alguna manera siempre fallamos. Incluso hay muchos que tratan de ser incluso mejores y no tratan de solamente controlar lo que ellos pueden controlar como padres o como madres, sino que tratan de controlar lo que les sucede a sus hijos, las situaciones en las que sus hijos están. Tratan de controlar lo incontrolable, tratan de controlar lo que sus hijos pueden hacer dentro de esas situaciones. No porque ellos no los amen o porque quieran controlarlos o dominarlos, sino porque en su paternidad ellos sienten que es lo mejor. Pero la realidad es que muchas veces estamos cometiendo errores, tratando de hacerle bien a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros familiares en nuestra iglesia. Porque no sabemos cómo relacionarnos unos con nosotros, no sabemos cómo ser mejores padres, mejores tíos, mejores abuelos. Y por eso es que coincido con este muchacho. Quizás hay personas que sí han encontrado un manual porque tenemos las escrituras. Pero quizás lo único que necesitamos para ser mejores padres, tíos, abuelos, madres, no es tanto estudiar cómo mejorar cuando tenemos hijos, sino aprender a ser esos hijos que queremos que ellos sean. Y siendo buenos hijos de Dios, entonces nos podemos convertir en aquellos padres que Dios sabe que tú y yo podemos llegar a ser. Son los que no son padres todavía, los que no son madres todavía. Lo mejor que tú y yo podemos hacer no es tratar de, por nosotros mismos, prepararnos para ser mejores padres, sino fijarnos en aquel que nos ha adoptado como sus hijos, y siendo buenos hijos de Él, entonces podemos llegar a ser los padres, las madres, los abuelos que nuestros hijos necesitan. Y eso es precisamente lo que Pablo estaba diciendo en Gálatas, capítulo 4. Él no está comparando a un padre bueno con un padre malo. Él está diciendo que hay diferentes maneras de vivir la vida. Hay una manera de vivirla como si fueras un esclavo, y hay una manera de vivirla como si fueras un hijo. Y hay una diferencia muy grande en esto. Porque las personas que deciden vivir como hijos de Dios, educan que no deciden vivir como hijos de Dios, educan desde el miedo, desde el control y desde la obligación. Estas personas están educando fuera de la identidad que Dios les ha dado. De la misma manera que si fueras hijo, trataras de educar en la identidad de hijo que Dios te ha dado. Pero es muy difícil muchas veces, y todavía seguimos tratando de educar, de enseñar con una mentalidad de esclavo a nuestros hijos, desde una lógica humana, desde razonamientos y lógicas que hemos visto en personas que han tratado de hacerlo bien. Y lo que terminamos haciendo es pasando esa esclavitud que nosotros tenemos a nuestros familiares, a nuestros hijos, y llevándolo a nuestra familia. Pero cuando venimos a la palabra, y no lo hacemos malintencionadamente, no lo hacemos porque queremos hacerle daño, al contrario, tratando de hacer el bien, estamos siendo los padres que no debemos ser. Cuando venimos a la palabra podemos ver cómo Gálatas 4 en el verso 1 dice, pero también, sigo diciéndoles, les digo, entre tanto el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo de tutores y cuidadores. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros éramos. Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya llegó el tiempo
en que el Padre te miró, en que el Padre me miró. Y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que te redimiese a mí y a ti y a mí, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si Pablo le está escribiendo esta carta a las iglesias de Galacia, es una región que se encuentra cerca de la actual Turquía. Y cuando les está escribiendo esto, les está escribiendo a personas que estaban acostumbradas al paganismo, a la adoración de dioses, gente que tenía mucha idolatría. Y les escribe directamente, porque en el contexto en el que vivía, en el contexto romano y en lo que vivían estas personas, un hijo podía ser heredero de toda la fortuna de su padre, pero no podía disfrutarla con libertad, mientras que el padre entendiera que no tenía la madurez y la edad suficiente para poder administrarla correctamente. Y Pablo le está diciendo a esta gente, aunque era dueño el hijo, todo lo que tenía era como si no lo tuviera, era como si fuera un esclavo, porque no podía practicar la libertad que el padre le podía dar. Solo el padre le podía dar esa libertad. ¿Hasta cuándo? Hasta un tiempo señalado. Su condición era muy parecida a la de un esclavo, como aquellos que viven todavía bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué son estos rudimentos? Simplemente son las formas de vivir que prometen seguridad, que prometen identidad, que prometen aceptación, que prometen paz, que prometen esperanza, pero es todo temporal. Es algo que termina esclavizándonos porque tenemos que ir una y otra vez a buscar de eso, a adorar eso, a entregarle algo a eso para que nos siga dando continuamente algo que se agota, algo que es inagotable, solamente viene del Padre. Para los judíos la confianza estaba en que ellos tenían o debían cumplir todas las leyes que estaban en la Torá. Y si ellos cumplían todas estas leyes, entonces tenían la paz en su corazón, tenían la confianza de que eran hijos, tenían la confianza de que no eran esclavos. Y para estas personas paganas que no eran judíos, su esperanza estaba en la adoración de ídolos, en presentarle ofrendas, en hacer sacrificios. De la misma manera buscaban ser aceptados por Dios a través de algo que los estaba esclavizando, porque la religión esclaviza. La religión simplemente te hace orgulloso de estar haciendo algo para que Dios se acerque a ti. Mientras que el evangelio, en el cristianismo, nosotros estamos orgullosos de lo que hizo Cristo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Tú y yo no estamos llamados a vivir como esclavos, sino como hijos. Porque la palabra dice y sigue, continúa diciendo, pero en el tiempo señalado por el Padre. Él envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para acercarnos al Padre, para redimirnos, comprando nuestra libertad. Tú no tienes que pagar por tu libertad con ningún sacrificio que tú hagas, con ningún servicio que tú haces. Todo lo que tú haces, lo haces porque eres libre en Cristo. Tú y yo no tenemos que vivir como esclavos tratando de mendigar. Ahora me esclavicé con esto, me esclavicé con lo otro. Somos libres en Cristo. Ya Él la compró. Ya Él nos dio la libertad. Y es cuando se menciona una de las palabras más lindas en el Nuevo Testamento. Y es la palabra adopción. El Padre nos ha adoptado como hijos. En el mundo romano la palabra adopción no significa solamente recibir a un niño en su familia, sino que está poniendo a este niño en una posición de privilegio. Y le está diciendo, ahora tú tienes derecho. Ahora tú tienes acceso. Ahora tú puedes tocar lo que nadie puede tocar. Ahora tú puedes decir lo que nadie puede decir. Ahora tú puedes actuar con lo que nadie puede actuar. Ahora lo mío es tuyo. Y Dios nos ha aceptado y nos ha hecho sus hijos. Nos ha dado derecho, autoridad. Y ahora tenemos la herencia del Padre. Lo que te quiero decir en esta mañana es que eso fue exactamente lo que hizo Jesús, lo que hizo Dios con nosotros. No solamente nos perdonó, no solamente nos redimió, no solamente nos lavó con su sangre, sino que nos puso en una posición de herederos, en una posición de hijos.
Eso ya no es tiempo de vivir como esclavos, sin tener libertad de tocar, de tener acceso a las promesas que Dios nos dio. Tú y yo ya estamos en una posición de hijos. Es tiempo de dejar de vivir como esclavos. Es tiempo de vivir como hijos de Dios. Él envió a su Hijo para romper toda la esclavitud del mundo entero. Él murió por la humanidad. Y aunque no toda la humanidad crea en Él y sea libre, aquí hay personas que son libres y somos hijos gracias a que Él vino y descendió y compró nuestra libertad. Nos hizo libres, sanó nuestras heridas, perdonó nuestros pecados y nos puso en una posición completamente nueva. Tu posición no es la posición que tú te ganaste, tu posición es la posición que Cristo ganó por ti. Ya tú y yo no tenemos que seguir definiéndonos por nuestro pasado, por nuestros errores, por lo que nosotros logramos. Lo que nos define es lo que Él logró por nosotros, como le decía. Ya no vivimos como esclavos del temor, ahora vivimos como hijos de Dios. Puedes decirlo conmigo, ya yo no vivo como un esclavo del temor. Ahora yo vivo como hijo de Dios. Y cuando tú y yo empezamos a vivir como hijos de Dios, entonces también aprendemos a ser la esposa perfecta para nuestro esposo, el padre perfecto para nuestros hijos, la madre perfecta para nuestros hijos, los hermanos perfectos para nuestros hermanos. Cuando tú y yo aprendemos a vivir como un buen hijo de Dios, entonces todas las personas que están bajo nuestra cobertura y están sobre nosotros pueden entender que son beneficiados por la cobertura que nosotros tenemos con Dios, por la paternidad que tenemos como hijos de Dios. ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser un mejor hijo? ¿Quieres ser un mejor hermano? ¿Quieres ser una mejor esposa? ¿Quieres ser un mejor esposo? Simplemente entiende que para hacer esto debes ser un buen hijo de Dios. No puedes seguir siendo esclavo. No puedes venir aquí cada domingo y decir yo soy hijo de Dios y salir allá y pensar como esclavo, actuar como esclavo y esperar lo que un esclavo espera. Tenemos que ser libres de todas las ataduras que Cristo vino a limpiarnos, a librarnos. De todo lo que el mundo ha puesto, tratado de ensuciarnos y poner sobre nosotros. Somos libres en Cristo. Y hasta ahí está muy fácil, oramos y nos vamos. Pero hay algo, hay una responsabilidad que tú y yo tenemos que tomar. Y veo en este pasaje 3 cosas simplemente que tú y yo podemos hacer para vivir como hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser los mejores padres de sus hijos? ¿Cuántos quieren ser las mejores madres de sus hijos? ¿Cuántos quieren ser los mejores abuelos, los mejores tíos, los mejores esposos, esposas? Hay 3 cosas simples que tú y yo podemos hacer. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu del Hijo de Dios. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu del Hijo de Dios. Como les decía al principio, al mirar a nuestros padres, podemos alcanzar una perspectiva de cómo podemos ser mejores padres. Pero la verdad es que ni tú y yo somos nuestros padres, ni nuestros hijos somos nosotros, ni estamos en las mismas situaciones, en las mismas circunstancias. Y por mucho que nosotros tratemos, nunca vamos a saber literalmente la intención con la que nuestros padres hicieron muchas de las cosas que hicieron, porque no somos ellos. Aunque tratemos de copiar sus mejores cosas, muchas de sus mejores cosas están asociadas con la situación que ellos estaban viviendo en ese momento de la sociedad y no con un principio o con un patrón o con un valor. Entonces, aunque tratemos de hacerlo bien, guiándonos por ello y escribiendo un buen libro o un buen manual, no va a ser muy difícil. Entonces la pregunta cambiaría y no sería ¿qué hicieron mis padres para yo poder ser un mejor padre? Sino ¿a quién yo puedo mirar? ¿En quién yo me puedo fijar? ¿Quién es el mejor padre? ¿Quién es el mejor padre de todos los tiempos? ¿A quién yo puedo buscar? ¿En quién yo puedo poner mis ojos para yo poder ser el padre que mis hijos necesitan y esperan? ¿Cómo me puedo guiar por lo que mis padres hicieron si yo no quiero la vida que mis padres tienen? ¿Cómo puedo guiarme por mis tíos si yo no quiero la vida que mis tíos tienen? ¿Cómo puedo guiarme por mis hermanos si yo no quiero la vida que mis hermanos? Pero yo puedo mirar a uno que yo quisiera ser como él.
que yo quisiera vivir como Él, que yo quisiera que Él me dijera todo lo que tengo que hacer, porque yo sé que Él no se equivoca, yo sé que Él es fiel, yo sé que Él es bueno, yo sé que todo lo que hace es perfecto, yo quiero enfocarme en Él. Y cuando venimos a la palabra, vemos en el verso 6 del capítulo 4 de Gálatas que dice: y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si tú quieres guiarte por alguien, tú quieres que alguien te diga por dónde, aprende a escuchar la voz de aquel que te guía, la voz del Espíritu del Hijo de Dios. El Espíritu de su Hijo es el Espíritu mismo de Dios. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos entiende, que nos ayuda. Yo sé que tus padres hicieron esto, yo sé que tus abuelos hicieron aquello, pero ellos pueden confundirse más. Lo que te dice el Espíritu de Dios, lo que hace el Espíritu de Dios, no hay confusión, hay perfección, hay bondad, no hay engaño. Lo que hace el Espíritu de Dios es perfecto. El Espíritu de Dios te guía, el Espíritu de Dios te enseña, el Espíritu de Dios abre el camino, el Espíritu de Dios te corrige, aunque no nos guste. El Espíritu de Dios nos revela, el Espíritu de Dios nos muestra. El Espíritu de Dios hace que nosotros podamos entender que somos hijos. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No hay mejor persona en la que tú puedas reposar, descansar en su enseñanza que en la guía del Espíritu de Dios. Lo hace mejor que cualquiera. A tu mente pueden venir pensamientos: yo no puedo ser un buen padre. Pueden venir pensamientos: yo no lo voy a lograr. Pueden venir pensamientos: yo no sé cómo hacer esto. Pueden venir pensamientos: yo no sé que, yo no sabía que esto iba a ser tan difícil. Y la verdad es que es difícil, y muchas veces no es tan difícil, muchas veces es imposible si tratas de hacerlo con tus propias fuerzas y a tu manera y a la manera que lo hicieron tus padres. Pero si tú y yo le damos la oportunidad al Espíritu Santo, más bien nos damos a nosotros la oportunidad de que el Espíritu Santo nos guíe, lo que era imposible se vuelve posible. Lo que no sabíamos empezamos a saberlo. Lo que no comprendíamos empezamos a comprenderlo. Lo que no veíamos empezamos a mirarlo. Hay más claridad, hay más unción, hay más poder, hay más revelación. Porque cuando el Espíritu de Dios guía, estas cosas suceden. Porque es el único que tuvo el poder para guiar a Jesús de muerte a vida. Dice que el Espíritu de Dios, Dios lo envió al Espíritu para levantar a Jesús de los muertos. Lo guió de la muerte a la vida. Y tú y yo en un tiempo estábamos muertos, pero el Espíritu de Dios, cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, te guió de muerte a vida. Y no te dejó en la vida y te dijo: camina por ahí para allá y haz lo que tú quieras, sino que Él dijo: yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Te voy a enseñar. Cuando tú no sepas qué decir, cuando no sepas qué hablar, cuando no sepas cómo actuar, cuando no sepas nada de este mundo, no te preocupes, porque yo voy a revelar a tu vida lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que hacer, y cómo tienes que actuar. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el poder del Espíritu de Dios en su iglesia, en la iglesia de Dios. Por eso es que nosotros somos hijos de Dios, guiados por el Espíritu de el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios que somos guiados no por cualquier espíritu, somos guiados por el Espíritu de su Hijo. Otra cosa que veo es que los hijos de Dios claman con confianza a su Padre. Los hijos de Dios no solamente son guiados por el Espíritu de Dios, sino que claman con confianza. Vienen y hablan con confianza. La persona con la que más confianza tú puedes hablar es con tu papá, con tu Padre, con el Rey de la Gloria, con tu Padre eterno. Tú puedes venir confiadamente, acercarte a Él confiadamente y Él te escucha. Cada palabra de tu boca Él la sabe antes que tú la digas, pero a Él le encanta, no le encanta nada, pero a Él le gusta escuchar que tú le dices: yo soy tu hijo y vengo a ti. Yo sé que la gente quiere que yo vaya allí y resuelva por otras más, pero el primer lugar a donde yo voy a ir, yo vengo a ti, a donde está mi papá, a donde está mi Padre, y yo clamo a Él. ¿Y por qué?
¿Sabes por qué tú tienes la iniciativa de ir y clamar al Padre? No es porque una iniciativa tuya dice que el espíritu de su Hijo en ti lo que provoca es eso. Dice en el mismo verso 6, dice el espíritu de Dios, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de Dios en ti hace que tú hables cosas que tú no sabes ni que ibas a hablar y clama al Padre y le dice, papá, aquí estoy. Yo reconozco tu poder, yo reconozco tu herencia, yo reconozco todo lo que tú tienes para mí, pero también reconozco todo lo que yo tengo para dar a través de ti. Porque yo estoy en ti. La palabra Abba es especial, es una de las palabras más profundas que tú y yo como cristianos tenemos en nuestra relación con Dios. Porque no es lo mismo que ahora mis hijas salgan por ahí, Padre, ¿puedo ir al baño? A que me digan, papacito, papito lindo. Cuando tú ves que una hija o un hijo llama a su padre así, tú dices, estas niñas tienen intimidad con su padre. No que la amen más o la amen menos, sino que hay intimidad. Estas niñas pueden conversar con tu papi. No, mi papá. ¿Qué papi? Y no es por gusto que Pablo dejó esta palabra sin traducir. Porque esta palabra en esos tiempos de los romanos se usaba para decirle al papá, papito. Papito, por favor. Cuando un niño viene y te dice, papito, por favor, es porque quiere que tú le compres algo, pero también es porque te ama. También es porque reconoce que hay paternidad, reconoce que hay intimidad contigo. Y Pablo no solamente dijo que clamaba Padre, sino que dijo, clama Abba Padre. Es una palabra aramea y él no la tradujo cuando escribió esta carta. Dando a entender que no solamente somos unos hijos que estamos, Padre, ayúdame, Padre, escúcheme que necesito comulgarme y necesito confesarme y necesito... No, papito, ¿a quién tú le vas a decir así? No hay pastor, no hay líder, no hay sacerdote, no hay padre, no hay nadie en el que tú puedas decirle, papito, perdóname, papito, te amo. Y Pablo estaba diciéndole a esa gente, tú y yo tenemos el espíritu del Hijo que clama al Padre y le dice, Abba, Abba. La única vez que esta palabra se utilizó en el Antiguo Testamento, aparte de esta, fue cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando y quería que el Padre pasara de él esa copa y le dice, por favor, papito, por favor, yo sé que nada es imposible para ti, yo sé que tú puedes hacer que yo no tenga que ir a esa cruz, yo sé que tú puedes crear otra manera. Pero si no es así, ponme la mejor anestesia. Si no es así, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Si no es así, ayúdame a enfrentar mi destino. Ayúdame a comprar con mi sangre la sangre de tus hijos. La vida de tus hijos, el futuro de tus hijos, el futuro de tu iglesia. Jesús ahí en Getsemaní estaba diciendo, el Padre no está lejos, el Padre no es alguien que me ignora, sino es un Padre que está cerca. Es mi papito, es mi papá. Lindo. Y eso es lo que Jesús le estaba demostrando a la gente y le estaba diciendo, yo tengo intimidad con el Padre incluso en mis mayores dificultades. Yo tengo una intimidad perfecta con el Padre incluso cuando yo estoy a punto de morir, a punto de dar y entregar mi vida. Uno de los resultados de que el Espíritu de Dios clame al Padre de esa manera es que tú y yo hemos sido hijos, hemos sido comprados. Y el hijo que tiene ese espíritu clama como si tuviera, porque la tiene real, intimidad verdadera con el Padre. Tú y yo no solamente venimos aquí a cantarle y a decirle, Padre, yo sé que estás mirando a Carlito, que estás mirando a Danae, que estás mirando a esta gente. Yo vengo aquí, ¿sabes? Si pesco algo, pesco algo. No. Tú y yo como hermanos venimos aquí y le decimos, papito. Tú eres el papito de ella, tú eres el papito de él, tú eres mi papito. Yo sé que tú tienes poder, yo sé que tú tienes control, yo sé que yo voy a enfrentar algo difícil, pero tú eres mi papito. Y yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú me ayudas, me fortaleces. Yo sé que tengo una intimidad con alguien que nadie puede superar en esta tierra. Yo tengo una intimidad de hijo contigo. Y por eso el espíritu de su hijo produce ese clamor de Abba, Padre. Es la evidencia de que hemos pasado de esclavitud a tener una relación perfecta con Dios. Si tú cada vez que vas a orar, o en algunas ocasiones decimos, o hay personas que dicen rezar, tenemos que decir,
Padre, esto, y repetir algo, y no venir y hablarle y decirle, papito, estoy aquí, me está apretando la vida. El corazón se me está estrujando, hay cosas que no puedo controlar y no me siento bien. Papito, por favor, atiéndeme. Entonces tú y yo seguimos actuando y viviendo como si fuéramos esclavos, pero cuando tú y yo entendemos que podemos venir delante de Él y decirle, Abba, please, no puedo más, te necesito. Necesito de ti, necesito de tu esperanza. El Espíritu de su Hijo en nuestras vidas nos hace entender que tenemos a un Padre con el que podemos hablar, con el que podemos contar, con el que podemos acercarnos confiadamente, al que podemos venir y hablarle de tú a tú. No necesitamos intermediarios, no necesitamos alguien que nos traduzca, no necesitamos alguien que le diga lo que nosotros sentimos o pensamos. Tú y yo podemos acceder directamente gracias a su Espíritu en nosotros y decirle, Abba. Porque ¿sabes qué? Hay cosas que no le decimos a nadie. Hay cosas que nos quedamos nosotros por dentro. Hay cosas que aguantamos solo nosotros. No porque seamos malos, sino porque muchas veces le ponemos esa carga a otras personas y decimos, ya estas personas tienen otras cargas. Y lo que la palabra nos dice es, descárgate, comparte. Esa persona no va a coger tu carga, pero te va a ayudar a llevar tu carga. No está mal, pero hay cosas tan profundas que no se las decimos a nadie. Pero cuando tú y yo entendemos que somos hijos, podemos venir delante de Él y decirle, yo soy tu hijo. Papá. Esto no lo comparto con nadie, esto me da vergüenza decirlo, esto no siento que alguien pueda sostenerse si yo le digo esto, pero tú conoces todo de mí. Tú eres mi Padre bueno, tú eres mi Padre eterno, tú eres el Padre de toda la creación. Y yo tengo acceso a ti gracias a tu Hijo, tú me has dado el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Tú puedes confiar en Él. Él se acerca, Él te escucha. Él te responde como ni el mejor de los padres lo haría. Como ni el mejor de los padres lo haría. Por eso tú y yo entendemos como hijos que podemos venir delante de Él y decirle, Padre, Abba, Padre, Abba, Padre. Y en ese momento estamos diciendo, yo tengo intimidad con Dios. Él no es un ídolo. Él no es un extraterrestre, Él no es algo fuera de mí, es algo que está en mí, yo estoy en Él. Porque su Espíritu está en mí y yo estoy encima de Cristo, de la roca firme que me fortalece y me da vida. Un hijo de Dios clama con confianza a su Padre. Un hijo de Dios clama con confianza a su Padre. Y por último, un hijo de Dios asume la responsabilidad de ser heredero. Y esta quizás nos rete un poquito más. Esta quizás no solamente nos dé esperanza, pero quizás nos rete un poquito más a hacer algo un poquito más arriesgado. La clave está en que las personas que viven como esclavos se hacen dependientes de otros para tomar sus propias decisiones. Es decir, yo hago lo que esta persona que supuestamente dice ser líder, esta persona que supuestamente es mejor que yo, me dice que haga. El esclavo no hace lo que quiere, el esclavo hace lo que el amo dice que tiene que hacer. Entonces ese esclavo no toma responsabilidad de lo que hace. La responsabilidad lo toma la persona que le dice lo que tiene que hacer. Y lo que sucede en muchos hogares es que hay hijos que se sienten que sus padres le deben el haber sido engendrado por ellos. Entonces sus padres son los que tienen que tomar la responsabilidad por ellos y hacer lo que ellos necesitan para ellos poder vivir como ellos quieren vivir. Y la realidad es que sus padres toman responsabilidad de ser padres, pero como hijos nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de manejar la herencia, la enseñanza y la sabiduría que el Padre ha depositado sobre nosotros. Eso es un privilegio ser heredero de Dios. Pero es una responsabilidad manejar la herencia de Dios. ¿Me entienden hasta aquí? La palabra está diciendo en el verso 7 del capítulo 4 de Gálatas, así que ya no eres esclavo. Dile que está a tu lado, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
El esclavo no vive como quiere, el esclavo vive como el amo le dice que debe vivir, como otra persona estimó que él debe vivir. Pero el hijo tiene una herencia y toma responsabilidad, asume la responsabilidad de manejar esa herencia como ha visto que el padre le ha enseñado. No con su sabiduría, sino con la sabiduría de su propio padre. Y lo lindo es que no es una herencia de cualquier persona. Dice que somos herederos de Dios. Tu herencia no es una herencia terrenal, una herencia que un hombre te puede dejar, una herencia perecedera, una herencia temporal. Es una herencia de alguien eterno. Tú y yo somos herederos de Dios. Y lo que muchos piensan es, yo soy heredero de Dios porque yo oro. ¿Tú sabes cuánto yo ayuno? ¿Tú sabes cuántas veces yo leo la Biblia? ¿Tú sabes el poder del Espíritu Santo que está en mí porque yo pago un precio? No, tú no eres heredero que pagas un precio. Dice que somos herederos de Dios por medio de Cristo. Aquí está la clave. Tú no tienes que pelear tu herencia, la herencia está. Lo que tienes que aprender cómo manejarla y obtener la sabiduría del Espíritu Santo para poder actuar como el Espíritu quiere y no como tú quieres. Para que cuando tú tengas la posibilidad de hablarle a la roca, no le golpees la roca. Para cuando tengas la posibilidad de actuar y caminar sobre el mar, no te hundas pensando que tú eres el que puedes caminar sobre el mar, sino que Él es el que puede caminar sobre el mar. Y porque Él puede caminar sobre el mar, tú puedes caminar sobre el mar. Porque hemos recibido todo lo que hemos recibido por medio de Cristo. Y la mayor herencia que tú y yo podemos dejarle a nuestros hijos no es una casa o un carro, una cuenta de banco. La mejor herencia que tú y yo podemos enseñarle a nuestros hijos es a ser hijos de Dios. Amén. Mis hijas son hijas de Dios primero que hijas mías. Porque mi paternidad es temporal, pero cuando tú y yo le enseñamos a nuestros hijos a decir, Padre eterno, le estamos diciendo, tu paternidad no termina, no culmina, no tiene fin. Tú eres mi Padre por toda la eternidad. Yo estoy bajo tu cobertura por toda la eternidad. Yo estoy comprado con tu sangre en tu familia por toda la eternidad. Yo soy heredero eternamente tuyo. Yo estoy contigo para siempre. Y esa es la mayor herencia que tú y yo podemos darle a nuestros hijos. Enseñarle a ellos a convertirse en hijos de Dios. Para que no vivan según la esclavitud de este mundo y los rudimentos de este mundo, sino para que vivan como hijos de Dios. Porque cuando un hijo de Dios entiende cuál es la herencia que tiene en Cristo, las cosas se empiezan a transformar y dejas de vivir con una mentalidad de escasez y empiezas a vivir con una mentalidad de abundancia. De abundancia en la gracia de Dios. No puedes perdonar, pero a través de Cristo, por medio de Cristo puedes perdonar. Te quieres rendir, pero a través de Cristo y por medio de Cristo puedes continuar. Sientes temor, pero por medio de Cristo el temor no tiene control ni autoridad sobre ti. La ansiedad puede venir a tu mente y a tu corazón y puedes deprimirte por un momento, pero no tiene control y autoridad sobre ti porque tú eres un hijo de Dios. Y tú vences todo esto por medio de Cristo Jesús. Esto es lo que sucede cuando tú y yo vivimos como hijos y dejamos de vivir como esclavos. La clave está aquí. La diferencia no comienza cuando tú y yo tenemos hijos. La diferencia comienza cuando tú y yo empezamos a vivir como hijos de Dios. Yo voy a ser un mejor padre cuando esto suceda. Yo voy a ser un mejor padre cuando tenga hijos. No, la diferencia no empieza cuando tú quieres hacer algo. La empieza cuando tú entiendes que eres algo. Eres un hijo de Dios. Tu identidad cambió por completo. Eres heredero, eres un hijo de Dios. Así de simple, nuestra mente se renueva. Nuestras ideas y pensamientos se desarrollan. Nuestras decisiones cambian. Y nuestras acciones empiezan a impactar no solamente nuestras vidas, sino que empiezan a impactar a otros. Los hijos de Dios, cuando llegan a los lugares, la gente empieza a abrirse. La gente empieza a comentar, la gente empieza a hablar. Las cosas que le pasan a la gente cuando están al lado tuyo no son por gusto. Es porque ellos están buscando una paternidad que tú y yo tenemos. Y lo mejor que tú y yo podemos hacer es compartir esa paternidad que tenemos de Dios.
Porque Dios prospera. El Dios prospera. Dios prospera. Tu Padre prospera la obra de tus manos. Tú puedes hacer muchas cosas. Pero por mucho que tú siembres y por mucho que tú trates y le eches agua, tú nunca vas a hacer que un árbol crezca, que nazca, que se desarrolle y que dé fruto. Tú vas a sembrar, tú vas a cultivar, tú vas a cuidar. Pero el crecimiento, la fortaleza, la victoria, el éxito, lo va a dar Dios. Él es el que va a prosperar la obra de tus manos. Él es el que va a prosperar la fe que tú tienes. Él es el que va a prosperar lo que tú estás poniendo en sus manos. Porque tú eres un hijo de Dios. Y quizás estás aquí, ya estoy terminando. Y entiendes que somos, no es que eres, es que somos una comunidad de hijos. Somos una comunidad de hijos de Dios. Si tú crees que un solo hijo tiene el poder del Espíritu Santo, imagínate cientos y cientos y miles y millones de personas que somos llamados, hemos sido escogidos y hemos sido llamados a ser herederos de Dios. Somos, no eres, somos hijos de Dios. Pertenecemos a la comunidad de hijos de Dios. Pero la realidad es que a veces vivimos con tanto temor y tanta ansiedad y poniendo nuestra mirada en las situaciones que están a nuestro alrededor, que siendo hijos nos comportamos como esclavos. Y quizás tú estás aquí y tú dices, yo quiero dejar toda esclavitud de temor, de ansiedad, de depresión. Yo quiero pasar no solamente a entender que soy heredero, yo quiero empezar a vivir como hijo. Lo primero que tenemos que hacer simplemente es reconocer que tenemos un Padre. No tienes que buscarlo, no tienes que ver dónde naciste, no tienes que buscar y caerle atrás. Simplemente tienes que cerrar tus ojos y lo vamos a hacer. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Y puedes decirle, Padre, estoy aquí porque soy tu hijo. Y te doy gracias por enviar a tu hijo a morir en una cruz por mí, para que yo pudiera ser adoptado en tu familia. Yo ahora te pido que me des la capacidad para administrar tu herencia, la que me has dado, no la que me gané, no la que otros me quisieron dar porque me vieron bien, sino la que tú me has dado por medio de Cristo. Te doy gracias, Jesús. Gracias por amarme, gracias por mirarme. En el nombre de Jesús.